Amigos y amigas, no se desconecten de nuestra sintonía. Recuerden que pueden contactarse con nosotros dejando sus comentarios, pedidos de oración y también orientación espiritual escribiéndonos a hola@radioeternallove.com. Y no olvides visitar nuestra fanpage en facebook.com/Radio Eternal Love. Sigan disfrutando de nuestra programación en Radio Eternal Love. Mientras palpite el corazón de un alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Mientras palpite el corazón de un alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, la tierra de Sion y Amigos y amigas, no se desconecten de nuestra sintonía. Recuerden que pueden contactarse con nosotros dejando sus comentarios, pedidos de oración y también orientación espiritual escribiéndonos a hola@radioeternallove.com. Y no olvides visitar nuestra fanpage en facebook.com/Radio Eternal Love. Sigan disfrutando de nuestra programación en Radio Eternal Love. Bueno, bienvenidos a este tiempo, a esta oportunidad que Eternal Love TV y su audición de Radio Eternal Love se acerca hasta sus amables feividentes y auditores para compartir algo que ya es muy conocido por toda nuestra ciudadanía, el país y la nación de Israel, que en el mes de mayo
ha estado de aniversario porque un 14 de mayo del año 1948, este país, o esta nación, este pueblo, por declaración de las Naciones Unidas, regresa a su tierra. Pero algún día nació este pueblo. Y para esta ocasión estamos contando aquí con la presencia del profesor de Historia y Geografía, hermano en la fe, don Alberto Falcón Conejeros. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que para mí es motivo de bendición poder estar junto a ustedes y entendemos hablando de un tema siempre tan importante y tan vigente. Hemos visto cómo en televisión también están saliendo noticias respecto del conflicto que hay ahí en la región de Gaza y bueno, sabemos que esto tiene su raíz histórica que ciertamente es muy importante para nosotros y para el mundo. Bueno, Eternal Love TV y Radio quiere compartir estos conocimientos que, como bien ha dicho usted, ya está en el conocimiento de todos, pero de todas formas, lo que abunda no daña, decimos aquí en Chile. Y vaya, un saludo aprovechamos para todos nuestros amigos que nos están viendo en otras naciones. Bien, ¿cuándo nace el pueblo de Israel? ¿Cuándo empieza? Porque entiendo que primero, antes de ser una nación, tiene que haber sido un pueblo y tiene que haber sido alguien el que encabezó esto. ¿Qué nos puede decir usted desde la mirada histórica? Sí, bueno, yo creo que antes de ir a esa pregunta, es bueno dejar en claro algunas cosas. Lo primero es que cuando hablamos de un acontecimiento histórico, tenemos que recordar que la historia como disciplina, como ciencia, tiene algunas fuentes. Ya. Y esto lo digo, pastor, porque muchas veces se reclaman algunas fuentes, pero se dejan de lado otras. Entonces, normalmente tenemos una corriente que habla de que como no hay vestigios monumentales o vestigios arqueológicos que se hayan detectado como templos, palacios, ciudades, entonces dicen, bueno, ¿esto es histórico o es mito? Respecto de la identidad, personalidad, por ejemplo, de Abraham, de Moisés, entonces uno también tiene que apelar que aparte de esas fuentes históricas están también las otras fuentes que son las fuentes orales, que se refieren a las leyendas, a los mitos. Y para muestra, un botón. Mucho se hablaba de la Ilíada y la Odisea, y se pensaba que esto no era sino que una leyenda, hasta que hubo un entusiasta arqueólogo alemán de apellido Schliemann, que se dio el trabajo de comenzar a buscar dentro de la isla de Troya y por sugerencia del cónsul británico, él comenzó a excavar y descubrió precisamente la ciudad de Troya y se descubrió que todo aquello era con base histórica y real. Pero no solamente descubrió una ciudad de Troya, sino que bajo ese mismo lugar había 9 ciudades de Troya que se habían reconstruido una sobre otra. Y por lo tanto, entonces, ¿no? Claro, hay aquí algo que a uno le llama la atención. El Señor Jesucristo le dice a los fariseos, si estos no hablan, las piedras clamarán, las piedras gritarán. Y uno dice, bueno, las piedras, nosotros somos piedras vivas, también tenemos que proclamar las verdades del Evangelio, pero también la arqueología habla y está hablando. Y en ese sentido, cuando pensamos en el origen del pueblo hebreo, yo quisiera también distinguir aquí que normalmente usamos nosotros como sinónimo hebreo, judío, israelí. Y en términos estrictos, cuando pensamos en los hebreos, estamos pensando desde el punto de vista étnico. Cuando hablamos de los judíos, estamos pensando desde el punto de vista religioso.
Y cuando hablamos de los israelíes, estamos pensando desde el punto de vista del Estado moderno, donde precisamente no solamente dentro del Estado israelí hoy día hay judíos, sino que también hay cristianos y hay musulmanes. Entonces, cuando usamos el término israelí, es para el Estado moderno, actual, a partir del año 48, digamos. Sin embargo, nosotros siempre usamos los conceptos de manera casi como sinónimos. Sin ser lo mismo, claro. Y no son sinónimos. Y no son sinónimos, pero los entendemos y nos comunicamos con esos tres conceptos. Yo le agradezco profundamente que usted nos ayude, nos ilustre culturalmente, ¿ya? Porque el común denominador de nosotros usa estos como sinónimos, ¿ya? Claro, claro. Así que qué bueno, y que usted nos va a ayudar para entender cuándo nace entonces el pueblo hebreo. Sí, y en relación a su pregunta, yo estaba justo aquí mirando un mapa en el computador, y claro, allí en la región de, digamos, el Oriente Medio, tenemos una región que se llama Mesopotamia, que significa entre dos ríos, Sí. Río Tigres y el Éufrates. Y allí, digamos, al sureste de Babilonia, hay una ciudad, pero que tiene una enorme importancia, que es la ciudad de Ur. Y en esa ciudad de Ur hay una familia de la cual ellos eran semitas, es decir, descendientes de Sem. ¿Ya? Sí. Y por lo tanto allí, Uno de los hijos de Noé. Exacto. Y allí entonces hay un varón llamado Abraham que va a tener una experiencia sobrenatural. Y él va a recibir una instrucción y va a salir de su tierra y se va a dirigir hacia la tierra prometida, en el fondo, pero que eran otras regiones de otros pueblos semitas. Para ubicarnos un poco en el contexto histórico, la ciudad de Ur tiene una data de más o menos 4.000 años, ¿ya? Es decir, 4.000 años de antigüedad, y lo curioso de esto es que esa ciudad con el tiempo fue quedando abandonada y hoy día está dentro de las fronteras del estado de Irak. Y muchos lugareños se referían a una colina que hablaban de la colina de la Brea, ¿ya? Porque tenía unas características como de alquitrán, digamos, y investigando de qué se trataba, comenzaron a hacer excavaciones y descubrieron que esa era Ur, la ciudad de donde salió este varón llamado Abraham, que no salió solo, sino que salió con su familia. Incluso hay un sobrino que le dio bastante dolores de cabeza, y junto a ellos sirvientes. Entonces, cuando vemos esto, que desde Ur se desplazan hacia el mar Mediterráneo, es decir, diríamos hacia el oeste, no solamente se desplazó Abraham, sino que se desplazó él, su familia y sirviente. Entonces era una corriente migratoria, ¿Una caravana? una caravana de semitas que fueron ocupando todo este territorio, y deberíamos decir que para los semitas era muy atractivo, que eran diferentes pueblos, la zona de Palestina. Ellos buscaban lugares donde hubiese cierto grado de fertilidad por el pastoreo, digamos, respecto de los pastos para la ganadería, pero también buscaban pensando en ciertos cultivos. Ahora, yo debo decir que en ese tiempo la gran cantidad de grandes ciudades preferían ubicarse en las márgenes de los ríos. Se ubicaban a la orilla de los ríos. Por ejemplo, tenemos que Egipto se va a ubicar en el Nilo. En el Nilo. Babilonia en torno al río Éufrates. Y podemos nombrar un sinnúmero de ciudades que están surgiendo a la orilla de los ríos porque el clima era propicio.
para el emplazamiento. Y ya que estos pueblos, luego de el estado nómade, van a pasar a un estado sedentario, donde se van a establecer. Pero eso es más adelante. Entonces, yo creo que los antecedentes nos indican que un hombre llamado Abraham va a ser la semilla de un pueblo llamado Israel. Y ese pueblo va a significar entonces el auxilio para toda la humanidad en relación a su relación con Dios. Así que podríamos decir que Dios llamó a un hombre, y por ese hombre llamó a un pueblo, y por ese pueblo está llamando a la humanidad. Eso es hermoso. Sí, es hermoso. Y desde su mirada como una persona que ha estudiado la historia, que la ha enseñado por años, y disculpe, quizás le entrego una información a nuestro fe vidente, usted ya ha jubilado del servicio Sí. de su trabajo como profesor, entonces ha compartido por décadas esto de la geografía y de la historia. Entonces, ¿qué significa para usted ahora al ver que este hombre va con una misión? Porque va más allá que con una emigra por un instinto comercial, por un instinto cultural, pero parece que si Dios le habló, va más bien siendo direccionado por una voz divina. Así es. Bueno, hay siempre uno dice y lo comunica normalmente en la familia, dice, mira, la mejor herencia que yo te puedo dejar es la educación. Claro. Y eso es verdad. Sí. Pero cuando uno tiene una experiencia con el Señor Jesucristo, uno se da cuenta de que hay algo más valioso que uno puede dejar, que es la fe en Cristo Amén. Jesús. Entonces, uno ve que el ser humano tiene ciertas esferas de motivación. Una es la motivación cultural, que ciertamente puede estar. Otra es la motivación económica. Sí. Muy necesaria. Muy necesaria. Siempre ha sido sobre necesaria. todo en estos tiempos. Pero además de eso, hay motivaciones que van más a lo profundo y que son las espirituales. Ya. Uno muchas veces piensa en este grupo que se movió y uno dice, ¿qué es lo que produjo esta motivación? Y uno se da cuenta que no hay motivación más profunda que cuando hay una experiencia con el Creador. Y eso cambia todo. Y yo creo que en este varón llamado Abraham comenzó a cambiar toda su realidad. Y con el cambio de su realidad no solamente cambió lo de él, sino que fue cambiando en donde él estaba, que es, digamos, la esfera de influencia que él tenía. Y perdone que le interrumpa, hablemos un poco de la familia. Ya nos mencionó que venía con un sobrino, que venía con otros familiares. ¿Venía con hijos? No, bueno, ahí es donde una de las promesas que él tenía era precisamente de que iba a ser padre de multitudes, pero él ya tenía sus años, digamos, y aún el Señor no lo había jubilado, sí. Entonces, él había recibido un llamado y una promesa. Y ciertamente no tenía hijos, tenía sus sobrinos, sus criados, Eliezer, que era, digamos, su mayordomo, pero no tenía hijos. Más, bueno, Dios le tenía una tremenda sorpresa, y aun cuando él intentó ayudar a Dios, y producto de la sugerencia de su esposa, tuvo una salida, digamos, y vino Ismael y todo, y bueno, tenemos ahí un aprendizaje también, que nosotros es mejor que no intentemos ayudarle al Señor. Y con Ismael nació un pueblo. Claro, y que tenemos el conflicto hasta el día de hoy. Ismael viene siendo el padre de los... diríamos en este caso de los árabes. De los árabes. Claro. Ya. ¿Y cómo llega al pueblo hebreo entonces, los descendientes de Abraham? Bueno, ya siendo muy anciano, él va a tener a su hijo Isaac, el hijo prometido.
Ya. Pero aquí hay algo interesante que yo recién como que capté cuando estaba en este periodo. La historia del pueblo hebreo nosotros la podemos dividir en varias etapas, pero la primera es la de los patriarcas. Sí. Después tenemos la de los jueces, después de los jueces la de los reyes, y de ahí tenemos la división, digamos, del reino de Israel, y luego viene la etapa de los profetas. Pero en esta etapa, que es la de los patriarcas, nosotros nos vamos a dar cuenta, y esto es lo que me pareció interesante a mí, que mientras estaban en Ur, eran politeístas. Y cuando tiene esta experiencia, Abraham va a ir formando una idea, una visión diferente, que era monoteísta. Y eso va a marcar un cambio completamente en la visión y en su relación con Dios. Pero además de eso, cuando Abraham tiene una experiencia con Dios y lleva a su hijo Isaac para sacrificarlo, y un ángel le dice que se detenga, es un hecho muy importante, porque significa que a partir de allí, en muchos sectores de la humanidad, dejaron de practicarse los sacrificios humanos con fines espirituales. Pero hasta antes de eso, era una práctica común. Por ejemplo, en la ciudad de Ur, que era una ciudad con mucha actividad, con mucha intercambio comercial. Incluso habían puertos donde los barcos llegaban a través del río, llegaban directamente a la ciudad. Las calles eran estrechas, pero las casas eran de un piso para los modestos, 2 pisos para los más pudientes. Y en la parte baja de las casas habían lugares para donde enterraban sus muertos. Y se cree, por los hallazgos que se han encontrado, que muchos de esos restos que estaban allí habían sido ofrecidos a los dioses, dentro de su politeísmo, digamos. Entonces, con el patriarca Abraham se marca un cambio en términos de ofrecer sacrificios humanos a los dioses. Y lo otro es que con el patriarca Abraham comienza a acunarse este concepto del monoteísmo. Y eso es muy interesante, y es una de las grandes contribuciones que hace el patriarca Abraham al resto, que hoy día está considerado como un patriarca dentro de 3 cosmovisiones religiosas. Sí. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Claro. Entonces uno ve, bueno, y otra cosa interesante, pastor, es que cuando uno lee la escritura, uno está convencido de que todos hablaban hebreo, pero ellos hablaban acadio. Ese era el idioma que se hablaba dentro de Ur, ahí en los caldeos, digamos. Y uno dice, ¿y por qué se produjo este cambio? Y no, es que como lo adaptan y está escrita en hebreo el Antiguo Testamento, entonces uno piensa que todos hablaban hebreo, pero no era tan así. Sí, porque la confusión de las lenguas ya había sucedido mucho antes. Exactamente, Claro, exactamente. sí. Sí. Entonces nace Isaac, el hijo de Abraham, y luego seguimos con... Luego viene Jacob, Ya. y ahí el Señor lo bendice con 12 hijos, y vienen en este caso las tribus, digamos, la semilla de las diferentes 12 tribus de Israel. Y aquí hay algo interesante también de cómo Dios, que es el Dios de la historia, mueve los pueblos. Había un grupo de extranjeros, digamos, de diferentes naciones, que se van a ir consolidando como un pueblo llamado los Hicsos. Y los Hicsos van a invadir, y aquí hay controversia. Uno dice que los Hicsos, y de hecho eran buenos guerreros, fueron los primeros en dominar el caballo. Pero además de dominar el caballo, los carros de guerra fueron un instrumento bélico que ellos usaron y dominaron el Bajo Egipto, el reino del Bajo Egipto. Pero, ¿por qué digo esto
Ahora, porque ocurre que hay antecedentes que nos permiten entender que cuando los Hicsos dominaron el Bajo Egipto, fue el momento en que los hebreos ocuparon la zona del bajo delta del Nilo. Dicho en otras palabras, el movimiento que desarrollan los hijos de Jacob Sí. a Egipto se da bajo la dominación de los Hicsos, que van a dominar y van a tener faraones. Por ejemplo, en este caso cuando llega José, hijo de Jacob, y queda al mando allí, va a ser bajo un faraón Hicso. Sí, usted nos estaba comentando, estimado profesor, que José y sus hermanos habían llegado a Egipto. ¿Cuántos años vivieron los... A ver, ahora le digo, los hebreos, Sí, está bien. los hebreos Sí. en Egipto? ¿Y qué estuvieron haciendo allá? Bueno, ellos en verdad van a ingresar en el... José a lo menos es reconocido como gobernador, como el segundo en importancia por el faraón Apopi, que era de los Hicsos, como hemos dicho. Incluso aquí uno piensa en el símbolo del anillo, porque el faraón se saca su anillo Sí. y se lo pone a José, indicando de que él era el representante que el faraón tenía donde José estuviese. Y eso es importante porque uno lo hace después con el hijo pródigo, cuando el padre le pone el anillo, bueno, tenía toda su simbología, no vamos a entrar en eso, pero ellos van a estar allí primero siendo reconocidos como invitados y luego se van a establecer y van a comenzar a cultivar, pero van a pasar alrededor de 400 y algo años y ocurre que los Hicsos son expulsados del Bajo Egipto. Y al ser expulsados, los faraones que vienen los van a comenzar a ver con cierto recelo, con cierto rechazo, porque la población había aumentado notablemente de este pueblo. Sin embargo, los egipcios no aumentaban tan notoriamente. Entonces pensó, esto es un peligro para nosotros y por lo tanto tenemos que exigirles que ellos rindan tributo al faraón. Recordemos que el faraón era un dios, entonces para ellos. Entonces los van a esclavizar y los van a someter a fuertes trabajos en la fabricación de ladrillos, por ejemplo, metidos en el barro para formar ladrillos. Los van a usar para la construcción de algunas ciudades, para la construcción de pirámides, y van a comenzar a vivir un periodo bastante de maltrato por parte de los egipcios. Y es allí cuando ellos comienzan a clamar y Dios va a recordar el pacto que tiene con Abraham. Y entonces va a llamar a Moisés. Moisés, para que tengamos una referencia, es el Salvador en ese momento. Y él había tenido toda una experiencia, recordemos que significa Moisés salvado de las aguas, había sido librado de morir por orden del faraón, porque había una orden perentoria de que todos los niños varones tenían que morir, y fue entonces enviado en una cesta y, cosa que solamente Dios puede hacer, lo albergó en la casa del propio faraón. Claro. Y allí este niño, primero joven, después creció en palacio, digamos, con buena educación, con buena preparación militar, con todos los privilegios, pero allí Dios le va a hablar. Bueno, hay toda una historia, pero el llamado de Moisés es claro, y es que tiene que sacar el pueblo a la tierra prometida. Ese es el llamado. Claro, va a pasar tiempo. A los 40 años sale Moisés al desierto. Tuvo 40 años en el desierto.
Y luego, entonces, retoma el llamado cuando tiene la experiencia de la zarza que ardía pero que no se consumía. Sí. 80 años y él sale a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Las cosas importantes del patriarca Moisés. Primero va a libertar al pueblo y lo va a conducir por el desierto. Bueno, ahí hay otra circunstancia. Pero además de eso, hay obras muy importantes. Aparte de lo que él vio, recibió el Decálogo, Claro. que es una base para todo lo que es el derecho moderno todavía. Todavía, exactamente. Escribe el Pentateuco y consolida definitivamente el monoteísmo. Y entonces él, bueno, producto también de una experiencia con Dios, no logra entrar a la tierra de Canaán y va su discípulo Josué, que era el comandante del ejército. Y él va a cruzar a las tierras de Canaán y allí se van a establecer. Hay algo interesante aquí, que ya comienzan ellos a establecerse más sedentariamente en algunos lugares donde van a repartir territorio de las diferentes tribus. Y vendrá entonces una segunda etapa, donde ya no hay patriarcas, sino que ellos van a nombrar los llamados jueces, que tenían como función principal la justicia, pero no solamente la justicia, sino que la parte militar también, la parte de aplicar autoridad cuando era necesario. Y aquí debemos decir que Dios, dentro de su multiforme sabiduría, va a nombrar también una mujer, Débora, que ella va a ser una jueza importante, que tenía su oficina bajo una palmera, ¿ya? Y allí ella impartía instrucciones, pero ciertamente Gedeón, Samuel, Samuel va a ser el último de los jueces, y mientras veía, yo decía, a Samuel probablemente sea el personaje en la Biblia y dentro de la historia, digamos, del pueblo hebreo, que más veces Dios pronunció su nombre cuando le hizo el llamado. Le llamó 8 veces por su nombre. Samuel. 3 veces. Y a la cuarta, Samuelito entendió que era Dios, porque el sumo sacerdote le dijo. Él no conocía, claro, no conocía la voz de Dios. Pero, ¿y por qué decimos que 8 veces? Porque el texto claramente dice: vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Es decir, 4 veces, 8 veces. Y uno dice, ¿cuál es el contrapunto? Mateo fue el llamado más breve: sígueme. Y fue suficiente. Bueno, ahí tenemos las diversas realidades de las reacciones de los seres humanos. Exactamente. Algunos bastará una vez que los llame el Señor, y otros necesitamos más de 8. Así es. Bueno, pero al término del ministerio de Samuel, ya anciano, sus hijos no habían perseverado mucho y habían caído en el descrédito. Y entonces el pueblo comenzó a pedir, viendo lo que ocurría en Egipto, viendo lo que ocurría en Mesopotamia, en Babilonia, empezó a pedir rey para ellos, es decir, un gobierno similar al de otros pueblos. Entonces ahí es donde Samuel se entristece, porque pensaba que lo estaban queriendo desechar a él. Entonces Dios le dice: no es a ti, es a mí, ¿ya? Y bueno, termina allí una etapa, y viene la etapa de los reyes, donde tenemos el primer rey, Saúl, que comienza muy bien y termina no tan bien, digamos. Pero lo importante de Saúl es que, siendo un militar que sobrepasaba por mucho en altura a los demás, va a organizar un buen ejército, asegura las fronteras, y el propósito, eso por allá por el año 1020 antes de Cristo siempre, va a
consolidar un Estado unido, un reino. Y luego viene David, que ya ahí es otro tipo de liderazgo, el cual no solamente va a consolidar el Estado de Israel, el Estado, digamos, el reino de Israel, sino que además va a derrotar a todos los enemigos, que eran muchos pueblos, y finalmente va a establecer un periodo de paz que va a facilitar el gobierno de su hijo Salomón. Bien, estamos aquí en Eternal Love TV Radio para acompañar a nuestros queridos auditores en este paso veloz por la historia de la nación de Israel o el pueblo hebreo originalmente. Gracias aquí al profesor Alberto Falcón Conejero, quien nos está llevando en esta conversación tan ilustrativa y tan necesaria, porque este pueblo que hoy día lo vemos en las noticias a cada rato, tuvo sus orígenes y ha tenido diferentes realidades. Perdón por la interrupción y continuemos. Toma Salomón entonces y esto sigue adelante. Sí, con Salomón, bueno, él va a ser reconocido como el hombre más sabio de su tiempo y de todo el mundo conocido, digamos. Claro. Incluso iban de diferentes lugares a pedir consejo, hasta la reina de Saba. Pero lo importante también aquí es que el Estado de Israel, el reino de Israel, estaba difundiendo todo lo que era su cultura en un territorio extenso hasta el Éufrates. Si los únicos que no fueron permeados por la cultura y por la influencia hebrea fueron los fenicios. Pero incluso con la ayuda de los fenicios, los barcos traían mercaderías de diferentes lugares. Así. Y era casi como el centro en ese momento. Podemos decir nosotros que en el gobierno de Salomón, que hubo un periodo de paz importante. Siempre en los periodos de paz hay cierto grado también de prosperidad económica y prosperidad comercial. En ese periodo se van a edificar, bueno, el templo de Jerusalén, que no lo hizo David, sino que fue Salomón. encomendado a Salomón. Claro. Las murallas de Jerusalén, toda ciudad que se preciara de ser ciudad tenía que estar amurallada. Él va a construir las murallas, va a edificar nuevas ciudades y prácticamente va a extender la influencia de este pueblo a toda la comarca. Tal vez los errores él pidió sabiduría para gobernar, pero no tuvo sabiduría para conducir su propia vida. Son los contrapuntos, digamos, Claro. de la realidad de cada persona. Bueno, ya nos damos cuenta que Salomón era tan humano como todos los demás. Exactamente. Le faltó hacer ese pedido. Exactamente, claro. Y lo otro es que él comerció con Egipto y allí comenzó también la influencia con otros ídolos y costumbres y querámoslo o no, poco a poco también el mismo pueblo se fue corrompiendo y cuando muere Salomón viene lo que se llama el cisma, la división del reino de Israel en el reino del norte, 10 tribus. La razón tiene una implicancia política, pero tiene una causa económica. Estas tribus consideraban, desde el punto de vista, estamos hablando desde el punto de vista histórico, que los tributos que había fijado el rey Salomón para ellos eran demasiado y por lo tanto entonces muerto el rey, ellos desobedecieron y se negaron a cancelar esos tributos y por esa causa ellos van a identificarse con Jeroboam que va a ser, digamos, el rey que ellos van a escoger y van a establecer como capital Samaria. Y por otro lado, las otras dos tribus que estaban acá, que en este caso eran Judá y la tribu de Benjamín, van a establecer el reino de Judá con el hijo de Salomón, Roboam, el cual va a establecer como capital Jerusalén. Y ahí empiezan los conflictos entre los dos reinos y poco a poco
los de Samaria, digamos, se van mezclando con otros pueblos y eso los va a los ojos de los habitantes de Jerusalén, Judá. De Judá los va desacreditando y los miraban, digamos, no con aprecio, sino que los miraban como personas que no seguían los ritos que tenían la sana doctrina, en este caso, para ellos. Y así se produce el gran cisma, Sí. Y luego también han desobedecido, por lo que yo me entero en la lectura de la Biblia, han desobedecido los mandamientos del Señor. Exacto. Y el Señor se los había advertido que si ellos desobedecían iban a ser llevados cautivos. Exactamente. Y eso se cumplió. Hubo épocas de cautiverio. Sí, claro. Bueno, aquí también se levanta el periodo de los profetas, donde Dios, en su grande misericordia, les enviaba palabras para que rectificaran, pero aún así no rectificaban. Y bueno, cumpliéndose la palabra del Señor, hacia el año 722 a.C., Israel es conquistado por los asirios. Ya. Y ahí se van a mezclar más todavía con costumbres que no correspondían. Y siglos después, el año 597, Judá cae en manos del rey Nabucodonosor, que domina Babilonia y se lleva no solamente al rey, sino que a gran parte del pueblo a el cautiverio. Bueno, y ahí tenemos nosotros varios ejemplos de mantener la doctrina, digamos, de los jóvenes hebreos en el palacio del rey de Babilonia. Leales al monoteísmo. Exactamente. Y bueno, viene también, hay una etapa en que ellos regresan, reconstruyen el templo, y todo esto ya viene en los tiempos casi más actuales, acercándose al Señor Jesús. El año 67, ya, bueno, después ya de Cristo, Pompeyo, ya en pleno Imperio Romano, se apodera y toma Jerusalén, y luego vendrá Tito el año 70, cumpliéndose una palabra del Señor Jesús, claro, que dice que no solamente destruyen Jerusalén, sino que el templo lo destruyen completamente. Esto me lleva a pensar que entonces el pueblo de Israel, o el pueblo hebreo primero, el pueblo hebreo de Israel, ha vivido, iba a decir, el acoso o las realidades de ser invadido, de ser molestado. Exacto. ¿Ah? Sí. Porque lo que estamos viendo hoy en plenos, ya estamos en el siglo XXI, también se sigue repitiendo estas realidades. Entonces, cuando Cristo llega, por lo que usted menciona, ya el pueblo estaba invadido por los romanos, aun cuando habían vuelto a la tierra, ¿no es cierto? Y el año 70 viene la destrucción de Jerusalén. Y ahí hay una profecía que más conocida como la de Mateo 24, cuando el Señor dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Sí. Y no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Exacto. ¿Cuál era esa generación o cuándo se cumplió? Bueno, yo revisaba un dato, ¿sí?, que porque uno se pregunta, ¿cómo fue tal la destrucción de los romanos que quitaron piedra tras piedra del templo? Uh-huh. Y un dato que a mí me pareció interesante es que dentro de los rumores de la información que existía en ese día, se corrió el rumor de que en las paredes del templo había oro y estaban guardados estos tesoros allí. Entonces se dice que el interés, digamos, la avaricia de los romanos es que con yuntas de bueyes tomaban los trozos, digamos, de piedra y las arrancaban pensando en encontrar oro, cosa que no ocurría. Ahora, si uno hace la proyección, digamos,
está pendiente el tercer templo, ¿no es cierto? Claro. Y eso, bueno, hay referencias de que se estaría ya pensando en... Que están reuniendo los materiales. Los materiales, exacto, Claro. exacto. Pero yo escuchaba algo interesante del primer ministro israelí actual. Él Don decía, Benjamín Netanyahu. Netanyahu. Decía, si el pueblo de Israel tomase todas sus armas que tiene y las arrojase al mar Mediterráneo, si los pueblos árabes tomasen sus armas y las arrojasen al Mediterráneo, habría paz en este lugar. Si el pueblo de Israel tomase sus armas y las arrojara al Mediterráneo, no habría pueblo de Israel. Interesante la reflexión, ¿eh? Claro, porque ocurre que ellos, como usted decía muy bien, pastor, ellos han estado siempre sometidos a ataques. Y claro, uno no entiende sino porque tienen ellos un mandato especial. Y ese mandato especial es lo que en alguna manera lo dicen de Deuteronomio, que ellos fueron escogidos. Y no porque fuesen un pueblo grande o valioso, sino que porque Dios los amó. Y el hecho de Dios poner sus ojos allí ha provocado también este despertar en los demás pueblos que los ha hecho a ellos mantenerse siempre, aun cuando, como toda realidad, a veces con altos, otras veces con bajos, pero Dios los ha cuidado. Estimado profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mirada panorámica desde el nacimiento del pueblo hebreo, hoy la nación de Israel. Estamos muy agradecidos. Usted hizo mención al primer ministro israelí, don Benjamín Netanyahu. Ya vamos a tener un momento, un espacio donde vamos a tener el discurso de este ministro, como también otro espacio donde vamos a dar a conocer los aportes de Israel al mundo del ayer y al mundo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te quisiera tomar un minuto para despedirse de nuestra audiencia. Agradecer al Señor primeramente y también a ustedes por esta invitación y también por la paciencia que tienen nuestros espectadores de poder estar atentos a lo que hemos conversado. Ciertamente aquí hay un gran tema para ver, pero dado al tiempo también uno tiene que ceñirse a ciertos espacios, así que es una bendición poder compartir con ustedes, hermanos, amigos que en esta hora nos observan, y damos las gracias al Señor por eso. Bueno, muchas gracias también, reitero, a todos quienes nos acompañan, y no queremos ser latosos o aburridos para nuestros amigos, ya que nos privilegian con su compañía. Ha sido su Eternal Love TV y radio trayéndole esta información. Israel, tenemos Israel para rato en la historia de la humanidad. Muchísimas gracias, la bendición de Dios con todos vosotros. El mes del aniversario de la República de Israel. El día 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas declararon la independencia de Israel. Desde la Escuela Estrella de Belén, en la ciudad de Temuco, saludamos y damos las gracias a Dios por este país. Belén, donde nació David, un humilde pastor de ovejas, que después fue el mayor rey. Hoy pido a Dios, el único creador de los cielos y la tierra, que hoy y siempre cuide Israel. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Eternal Love TV y radio, compartiendo en este tiempo que es el aniversario de Israel, 73 años desde que se declaró su independencia. Con nosotros en esta ocasión tenemos a don Ariel Markovich, fundador de Shomer Israel. Un gusto saludarle, don Ariel. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto estar acá. Mira, el gusto es para nosotros, para Eternal Love TV Radio, poder contar con un representante de aquel pueblo a quien Dios le dijo, el único Dios creador, dijo, con amor eterno te he amado. De ahí el nombre de esta radio online, Eternal Love, con amor eterno te he amado. Palabra dirigida a los hijos de Israel por boca del profeta Jeremías, pero vinieron de lo alto esas palabras. Y nosotros, el resto de las naciones, nos apropiamos porque sabemos que Dios ama a todos. Dios ama a todos los seres humanos y a todos los creó, como dice el Génesis, a su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa Shomer Israel, Ariel? Shomer quiere decir guardián. Israel se refiere tiene dos significados. Uno es el Israel actual, el Estado moderno, en la cual nosotros defendemos ante los medios de comunicación, redes sociales, los ataques permanentes falsos que hace las federaciones palestinas, la ultraizquierda, algunos de derecha. Y también tiene que ver con Israel, quiere decir Yashar es directo con Dios. Es cuida tu relación con Dios. Cada ser humano tiene la importancia de hacerlo. Cada uno verá, porque la relación finalmente es muy personal e íntima con Dios. Uno tiene distintas religiones, puntos de vista, pero en la soledad, en el momento que uno está con Hashem, tiene que cuidarla. No hay nada más importante que eso. Exacto. Oh, gracias por tu explicación. Entendemos, por lo que tú me escribiste, este es un movimiento de apoyo a Israel y a los valores judeo-cristianos. La verdad es que los valores judeo-cristianos están permeados, si no en el 100%, en el 90 y tanto por ciento de muchas naciones de la tierra, en las constituciones, aquellos valores que lamentablemente los han ido sacando poco a poco, ¿ya? Así que gracias, y en eso, al tener el único Dios verdadero, la verdad que nos damos la mano y conservar aquellos valores. Yo tengo solo dos preguntas en este breve espacio y esperamos que en el futuro Dios nos vuelva a dar otra oportunidad, Ariel. Pregunto a usted, como judío, ¿cómo se ha sentido viviendo en Chile? ¿Cuántos años vive acá en Chile? Yo nací acá en Chile, siempre he estado bastante bien acá. Mi papá viene de Hungría, se vino en el año 56, arrancando de los regímenes comunistas, y siempre he sentido bien. No es un país antisemita así en el día a día. Lamentablemente ahora ciertos políticos, cierta prensa muy anti-israelí ha tomado una agenda que verdad que está siendo bien desagradable. Muchos judíos se sienten muy incómodos y muy mal, y muchos quieren incluso irse de Chile. Ya, por más que dicen no antisemitismo, no. Bueno, yo les digo, muchos judíos se quieren ir de acá, y se está viendo como Chile un país muy, muy antisemita a nivel mundial. La cosa que aquí no se están dando cuenta, pero la gente no entiende que es un fenómeno muy mal visto en Estados Unidos, en Europa, y que está afectando mucho, lamentablemente. Lo digo con mucha pena, que mis compatriotas chilenos, judíos, de verdad se están sintiendo muy mal acá en Chile. Qué pena. Ya, bueno, la verdad que en lo poco, mejor dicho, en las 7 décadas que tengo sobre mis hombros que Dios me ha dado de vida, voy a decir que lo que he leído en estas 5 o 6 décadas, porque yo no nací leyendo como ninguno de los seres humanos, pero luego leyendo por ahí la historia, me he dado cuenta que a donde hay presencia de un judío y el trato que se le da a él, es también como Dios bendice el entorno, porque el Señor Dios dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces sería una pena que se vayan retirando presencia de judíos aquí en Chile. Por lo menos acá en la zona de la Araucanía estamos muy contentos, puedo decir. Días pasados, hace un par de semanas, como
Ya sabes, también lo hemos comentado por interno, aquí se levantó una Hanukkah en la ciudad de Temuco, reconociendo la presencia de judíos acá en esta zona. Bueno, qué decirte, yo te quiero agradecer por estar con nosotros y mi última pregunta, ¿qué es Dios para un judío? ¿Qué piensas de Dios tú? Es una pregunta sumamente compleja porque es una búsqueda permanente. O sea, está el Dios que sale en la Biblia, que es el más básico, que es como el Padre, y que uno lo interpreta muy infantilmente como una persona, una cosa así, pero para nosotros los judíos es todo. O sea, es una relación permanente, es una búsqueda, es un amor permanente, es un agradecimiento permanente. Entre más uno estudia Torá, conoce el mundo, conoce cómo fue creado todo esto, más lo va comprendiendo. Uno puede comprender las obras de Dios. Entre más uno, porque la capacidad una es muy limitada como ser humano. Para ir comprendiendo las obras de Dios, no sé, siempre que se miente un árbol, las hojas, todo esto es un milagro increíble. Entre más uno lo estudia, más se sorprende. Yo podría decir una palabra que para un judío Dios es alegría absoluta, es felicidad, es estar en un estado casi de santidad. Y es algo maravilloso y ojalá los otros seres humanos lo puedan comprender, que no es algo que uno es especial o no, lo que pasa es que trata de que los otros también estén en ese estado y no tiene que generar ni rabia ni envidia. Dios quiere a todos, y toda la creación divina está en judío, cristiano, musulmán, lo que es, no tiene importancia, es algo mucho más grande que nuestro pequeño y limitado e insignificante cerebro. Es Exacto. muy difícil, incluso a veces la música lo puede comprender. Ustedes los cristianos, sobre todo los evangélicos, han llegado desde la simpleza absoluta, han entendido mucho más lo que es, porque son muy simples, les hablan directo, cantan, es algo muy natural, es algo que a mí me encanta estar con los evangélicos porque se siente como la Shekinah, esa presencia de Dios es muy fuerte. Qué lindo. La verdad que ya con esto y aprovechamos de abrirles, como diríamos, la inquietud, el apetito a nuestro respetable público, videntes que nos acompañan. Quizás para futuro hablar un poco más sobre esto, podríamos dedicarnos un programa para hablar de la respetable persona de Dios que nosotros tomamos con nuestros labios inmundos. Bueno, discúlpame, ya lo dijo uno de los profetas ahí, que tú lo debes recordar, nosotros proseguiremos en conocer a Yahvé, en conocer a Jehová, porque esto, si así la ciencia, digo yo, que es una pálida comparación, si en matemáticas uno va profundizando, tú que eres arquitecto, por ejemplo, si en la biología, si en las artes, si en todas las ciencias, en el área del quehacer, el ser humano va profundizando con mayor razón en el creador de todo. Gracias por tu valioso tiempo, Dios te siga bendiciendo en tu bella familia, y ya escuchamos que tienes niños pequeños, el Señor les proteja, amén, proteja tu hogar, Dios el creador de la familia, Dios te proteja en tu profesión, en tu grupo, en todo, y esperamos pronto volvernos a encontrar. Muchas gracias por este valioso tiempo. No, muchas gracias a usted y que Hashem los bendiga. Y como yo siempre he dicho en Chile, para salir de los problemas falta que vuelvan al cristianismo, sean buenos cristianos y van a ver cómo se soluciona rápido todo. Así con que Dios. Muchas gracias. Con Jehová Jireh. Amén. Amén. Eso es. Un abrazo. Y un abrazo a todos nuestros amigos que nos siguen acompañando en este programa especial de reconocimiento a Israel. Gracias a Dios por Israel. Bendiciones. Bendiciones, shalom. Shalom.
mientras palpite el corazón de un alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Mientras palpite el corazón de un alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. La tierra de Sion y Amigos y amigas, no se desconecten de nuestra sintonía. Recuerden que pueden contactarse con nosotros dejando sus comentarios, pedidos de oración y también orientación espiritual escribiéndonos a hola@radioeternallove.com. Y no olvides visitar nuestra fanpage en facebook.com/Radio Eternal Love. Sigan disfrutando de nuestra programación en Radio Eternal Love.